El CJNG amenazó al dueño de la carnicería. Sus manos levantadas revelaron un tatuaje de la mafia. Había algo en el aire esa mañana de octubre que don Héctor no podía identificar. 65 años cargando la misma rutina, las mismas calles de Celaya, el mismo delantal manchado de sangre que llevaba desde las 5 de la madrugada cuando abría su carnicería. Pero ese día, mientras afilaba los cuchillos bajo la luz amarillenta del local, sintió ese vacío en el estómago que solamente aparece cuando el peligro está cerca. Era el mismo vacío que había sentido 40 años atrás, cuando era un hombre muy diferente. La carnicería El Buen Corte había sido su vida durante las últimas 2 décadas. Un negocio modesto en una colonia trabajadora de Guanajuato, donde la gente compraba sus kilos de arrachera los fines de semana y donde las señoras regateaban el precio de la costilla. Don Héctor conocía a cada cliente por su nombre. Sabía quién prefería el corte fino, quién compraba los huesos para el caldo, quién llegaba los viernes pidiendo el mejor trozo para la carne asada familiar. Era una vida tranquila, honesta, una vida que había construido con sangre y sudor para borrar lo que fue antes. Pero en Celaya, la tranquilidad era un lujo que ya casi nadie podía pagar. Los grupos criminales se disputaban la plaza con una violencia que cada día escalaba más. Primero fueron los rumores. Después, las balaceras nocturnas que despertaban a los vecinos. Luego vinieron las mantas colgadas en los puentes, los cuerpos abandonados, las amenazas pintadas en las paredes. El cártel Jalisco Nueva Generación había llegado a la ciudad meses atrás, enfrentándose a los grupos locales que controlaban la región. Y como siempre sucede, los pequeños comerciantes fueron los primeros en pagar el precio. Don Héctor había escuchado las historias. Sus colegas carniceros en otros barrios ya habían recibido las visitas. Los métodos eran siempre los mismos, un modelo de negocio criminal que el CJNG había perfeccionado en todo México. Primero llegaban los camiones robados con carne sacrificada en rastros clandestinos, sin ningún control sanitario. Obligaban a los carniceros a venderla rápido, bajo amenaza. Después venían a cobrar las ganancias. Y si te negabas, si mostrabas el más mínimo signo de resistencia, las consecuencias eran inmediatas. Incendios, golpizas, desapariciones. En algunos casos, simplemente te mataban y ponían a alguien más a cargo de tu negocio. Don Roberto, su compadre que tenía una carnicería a 5 kilómetros, había cerrado el mes pasado. No dio explicaciones, simplemente bajó las cortinas metálicas y se fue del estado con su familia. Don Héctor sabía por qué. Los rumores corrían rápido en el gremio. A Roberto lo habían visitado 3 veces. La última vez le dejaron una cabeza de res en la puerta con un mensaje tallado en el hueso. 2 días después, el local estaba vacío. La campaña del timbre electrónico lo sacó de sus pensamientos. Eran las 8 de la mañana, todavía no era hora de que llegaran los clientes habituales. Héctor se limpió las manos en el delantal y caminó hacia el frente. A través del cristal vio la camioneta, una pick-up Honda color gris con los vidrios polarizados. Su corazón comenzó a latir más rápido. Conocía ese vehículo. Todos los comerciantes de la zona lo conocían. Era el vehículo de cobro. Entraron 3 hombres. El primero era joven, no tendría más de 25 años, con la cabeza rapada y una mirada muerta que Héctor reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien que había matado y que lo volvería a hacer sin pensarlo 2 veces. El segundo era más corpulento, con tatuajes que le subían por el cuello. El tercero se quedó cerca de la puerta, vigilando la calle. El joven habló primero. Su voz era tranquila, casi amable, lo que lo hacía todavía más amenazante. Don Héctor, ¿verdad? Qué bonita carnicería tiene aquí. Se ve que le ha puesto mucho esfuerzo. Héctor no respondió. Sabía que cualquier palabra podía ser malinterpretada,
Cualquier gesto podía desencadenar la violencia. El joven continuó, paseándose por el local como si fuera el dueño, tocando los ganchos donde colgaba la carne, pasando el dedo por el mostrador de cristal. «Mire, don, vamos a ser directos. Usted sabe quiénes somos. Todos en esta zona lo saben. Venimos a ofrecerle protección». La palabra protección salió de sus labios con un sarcasmo apenas disimulado. Héctor apretó los puños dentro de los bolsillos del delantal. Protección. Era siempre la misma palabra. El mismo eufemismo que usaban todos los grupos criminales para justificar la extorsión. «No necesito protección», respondió Héctor con voz firme. 50 años atrás habría sonado diferente. 50 años atrás había sido él quien cobraba, quien amenazaba, quien sembraba el miedo. Pero eso fue en otra vida, en otra ciudad, con otra organización. Ahora era solo un viejo carnicero tratando de vivir en paz. El joven sonrió. No era una sonrisa agradable. «Todos necesitan protección, don. Mire lo que pasó con don Roberto. Él también pensaba que no la necesitaba. ¿Sabe dónde está ahora? Nosotros sí». Se acercó al mostrador y golpeó el cristal con los nudillos. «Mañana vamos a traerle mercancía. Carne fresca. Usted la vende, nosotros venimos a recoger las ganancias. Así de simple. Y cada 15 días, 2.500 pesos de cuota. Por el derecho de piso». Héctor sintió la rabia subir por su garganta. 2.500 pesos cada 15 días. 5.000 pesos al mes. Era casi toda su ganancia. Y eso sin contar la carne robada que lo obligarían a vender, exponiéndolo a problemas legales y sanitarios. «No puedo pagar eso», dijo. «Apenas me alcanza para mantener el negocio». El hombre corpulento se acercó entonces, su presencia física llenando el espacio. «Entonces tendrá que buscar la manera, don. Porque si no paga, van a pasar cosas malas. Incendios. Accidentes. Ya sabe cómo es esto». Se inclinó sobre el mostrador, su aliento olía a cerveza y tabaco. «Y si nos falta el respeto, si va con la policía o intenta hacerse el héroe, le juro que lo vamos a hacer desaparecer. A usted y a toda su familia». Fue en ese momento cuando todo cambió. Cuando el hombre corpulento extendió su mano para tomar un cuchillo del mostrador, probablemente para intimidarlo más, Héctor reaccionó por instinto. Levantó ambas manos en un gesto defensivo, las palmas hacia adelante. «Espere, espere», dijo. Pero el joven de cabeza rapada se había quedado paralizado, mirando fijamente las manos de Héctor. Más específicamente, miraba su mano izquierda. El tatuaje. Héctor se dio cuenta demasiado tarde. En el calor del momento, había olvidado la marca que llevaba en la piel desde hacía más de 40 años. Un tatuaje pequeño, descolorido por el tiempo, entre el pulgar y el índice de su mano izquierda. 3 letras entrelazadas que en su juventud significaban poder, respeto, muerte. Las iniciales de una organización que había dominado el norte de México en los años 80. Una familia criminal de la que había formado parte cuando era apenas un adolescente. El silencio que siguió fue ensordecedor. El joven miró el tatuaje, después miró a Héctor a los ojos, después volvió a mirar el tatuaje. Su expresión cambió por completo. La arrogancia desapareció, reemplazada por algo que Héctor no esperaba ver: reconocimiento. Miedo, incluso. «Ese tatuaje», murmuró el joven. «¿Usted es?» Héctor bajó las manos lentamente. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Los tatuajes en ese mundo eran como credenciales, historias escritas en la piel que contaban quién había sido, qué habías hecho, a quién había servido. Y ese tatuaje en particular, aunque viejo y borroso, era conocido por cualquiera que hubiera crecido en el negocio. Era la marca de los Arellano, la familia que había construido uno de los carteles más poderosos de la historia de México.
Héctor había sido sicario de esa organización durante 10 años, entre 1978 y 1988, antes de que todo colapsara, antes de que los arrestos y las traiciones fragmentaran la estructura. El hombre corpulento también había visto el tatuaje. Se alejó del mostrador como si de repente el viejo carnicero fuera radioactivo. El tercero, el que vigilaba la puerta, ni siquiera sabía qué estaba pasando, pero podía sentir el cambio en el ambiente. ¿De dónde están viendo esto? Me encantaría saber si esta historia llega lejos, si cruza fronteras, si estás del otro lado del mundo o justo aquí en México. Déjame un comentario con tu país o ciudad. Realmente me ayuda a saber qué contenido hacer. El joven de cabeza rapada tragó saliva. Su voz ya no sonaba segura. Don Héctor, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido. Se detuvo, buscando las palabras. En el mundo del crimen organizado había jerarquías invisibles pero férreas. Había respeto hacia los veteranos, especialmente hacia aquellos que habían servido en las organizaciones fundacionales. Los que habían estado allí cuando todo comenzó, cuando las reglas aún se respetaban, cuando el negocio era el negocio y la violencia tenía un código. No sabían, completó Héctor por él. Su voz sonaba cansada, casi triste. No sabían porque no preguntaron. Porque solo ven un viejo y creen que pueden hacer lo que quieran. Se apoyó en el mostrador, de repente sintiendo todo el peso de sus 65 años. Yo salí de ese mundo hace mucho tiempo. Me fui antes de que todo se fuera al carajo. Vi lo que venía y me largué. Cambié de estado, cambié de nombre, cambié de vida. Llevo 20 años cortando carne, pagando mis impuestos, viviendo tranquilo. El joven asentía con la cabeza, nervioso. Sí, don. Entiendo. Mire, yo voy a hablar con mi gente. Voy a explicarles la situación. A lo mejor podemos. No, interrumpió Héctor. No hay nada que explicar. Ustedes van a salir de aquí ahora mismo y no van a volver. Nunca. Y van a correr la voz de que este local está fuera de límites. ¿Me entendieron? Había algo en su tono, algo en la forma en que lo dijo, que dejaba claro que no era una petición. Era una orden. Una orden que venía de alguien que, aunque retirado, todavía recordaba cómo se hacían las cosas. Alguien que, si era necesario, podría recordar viejas habilidades que había tratado de enterrar. El joven asintió rápidamente. Sí, don. Como usted diga. Nosotros nos vamos. Y no se preocupe, voy a pasar la palabra. Los tres hombres salieron de la carnicería con una prisa que contrastaba dramáticamente con la confianza con la que habían entrado. La camioneta gris arrancó y desapareció calle abajo. Héctor se quedó solo en su carnicería, temblando. No de miedo, sino de la adrenalina que todavía corría por sus venas. Se miró la mano izquierda, el tatuaje que había sido tanto una bendición como una maldición a lo largo de su vida. Pensó en su esposa, en sus hijos, en la vida tranquila que tanto le había costado construir. Pensó en todos los hombres que había matado cuando era joven, en todas las cosas terribles que había hecho. Había pagado por sus pecados todos los días de las últimas 2 décadas, tratando de ser una persona diferente, mejor. Pero ahora tenía miedo, porque sabía cómo funcionaba ese mundo. Sabía que el respeto que habían mostrado esos sicarios podía durar un día, una semana, tal vez un mes. Pero eventualmente, alguien más arriba en la cadena de mando querría saber por qué una carnicería en Celaya estaba exenta de pagar cuota. Alguien cuestionaría la decisión. Y entonces vendrían las preguntas, las investigaciones. Alguien empezaría a escarbar en su pasado. Los siguientes días fueron de tensión constante. Héctor mantuvo la carnicería abierta, pero dormía poco. Cada vehículo que se detenía frente al local le aceleraba el corazón. Cada cliente desconocido era una potencial amenaza. Le contó todo a su esposa, Rosa. Ella lloró, como había llorado tantos años atrás cuando le confesó su pasado por primera vez. Deberíamos irnos,
le dijo. Como Roberto. Cerrar todo y desaparecer. Pero Héctor sabía que huir no era una opción. Ya había huido una vez, 40 años atrás. No tenía fuerzas para volver a empezar. Pasó una semana. Después 2. La camioneta gris no volvió. Héctor empezó a pensar que tal vez, solo tal vez, su pasado le había comprado un respiro. Otros comerciantes en la zona seguían siendo extorsionados. La panadería a 2 cuadras había sido incendiada por negarse a pagar. El dueño de la tlapalería había desaparecido. Pero la carnicería de Héctor permanecía intocada. Fue el tercer miércoles cuando apareció el hombre. No llegó en una camioneta ostentosa ni con un grupo de sicarios. Llegó solo, en un auto sedán discreto, vestido con jeans y una camisa de vestir. Entró a la carnicería como cualquier cliente y esperó a que Héctor terminara de atender a una señora que compraba chorizo. Cuando se quedaron solos, el hombre se acercó al mostrador. Don Héctor, dijo con voz calmada. Mi nombre es Javier. Trabajo para la gente de Jalisco. No era una amenaza, era simplemente una presentación. Mis muchachos me contaron lo que pasó. Lo del tatuaje, lo de su historia. Héctor sintió que el piso se movía bajo sus pies. Vine a hablar, nada más. Pero necesito que sepa algunas cosas. Javier miró alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. Lo que usted fue, lo respeto. Los que construyeron esto que tenemos ahora merecen respeto. Pero eso fue hace mucho tiempo, Don. 40 años. El mundo cambió. Las organizaciones cambiaron. Ya no hay códigos como antes, ya no hay el respeto que había. Ahora es más violento, más salvaje. Gente más joven que no conoce la historia. Héctor asintió lentamente. Sabía que era cierto. Había visto cómo el narcotráfico había evolucionado de un negocio relativamente ordenado a la pesadilla fragmentada y brutal que era ahora. Los carteles modernos como el CJNG no se parecían en nada a las organizaciones de su época. Eran más militarizados, más despiadados, menos interesados en mantener un perfil bajo. Le voy a ser honesto, continuó Javier. Puedo mantener a mis muchachos lejos de su negocio, por respeto a lo que usted fue. Pero no puedo garantizarle que otros no vengan. Hay muchos grupos operando en Celaya. Y si alguien de arriba, alguien que no me conoce a mí ni conoce su historia, decide que esta plaza necesita pagar como todos los demás, no voy a poder hacer nada. Se inclinó sobre el mostrador. Mi consejo, como alguien que entiende este negocio, es que considere cerrar, vender e irse. No como cobarde, sino como alguien inteligente que sabe cuándo retirarse. Héctor miró a Javier a los ojos. Vio en él algo familiar, el mismo fuego que él había tenido en su juventud. La misma convicción de estar construyendo algo, de estar del lado correcto de una guerra que no tenía lados correctos. ¿Y si no me voy?, preguntó. Javier suspiró. Entonces espero que ese tatuaje sea suficiente protección. Porque yo hago lo que puedo, pero esto está cada día más caliente. Y eventualmente, la violencia lo alcanza a uno, así uno no la busque. El hombre se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Una cosa más, Don. Los viejos códigos, el respeto a los veteranos, todo eso está muriendo. Los chavos que entran ahora no saben quiénes fueron los Arellano. No les importa. Solo conocen YouTube, corridos y TikTok. Para ellos, usted es solo un viejo con un tatuaje feo. Salió, dejando a Héctor solo nuevamente. Esa noche, Héctor cerró la carnicería temprano. Se sentó con Rosa en la mesa de la cocina y le contó sobre la visita de Javier. Ella lo escuchó en silencio, sus manos arrugadas sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente. Héctor miró por la ventana hacia la calle oscura. No lo sé, admitió. Toda mi vida he estado huyendo de quien fui. Pensé que podía dejar ese mundo atrás,
que podía ser alguien diferente. Pero parece que ese mundo no me deja ir. Podemos vender, sugirió Rosa. Irnos a vivir con nuestra hija a Querétaro. Empezar de nuevo. Tengo 65 años, mi amor. Ya no tengo fuerzas para empezar de nuevo. Se tocó la mano izquierda, el tatuaje que había definido tanto de su vida. Este maldito tatuaje me salvó hace 2 semanas. Pero Javier tiene razón. No va a protegerme para siempre. Eventualmente, alguien va a venir que no le va a importar. Los días se convirtieron en semanas. Héctor mantuvo la carnicería abierta, viviendo en un estado constante de ansiedad. Cada mañana se preguntaba si sería el día en que todo se derrumbara. Empezó a notar cosas: vehículos sospechosos estacionados en la esquina, hombres jóvenes que pasaban frente al local mirando hacia adentro sin entrar, llamadas telefónicas a números equivocados que sonaban demasiado intencionales. Una tarde de noviembre, mientras preparaba el corte para un cliente, escuchó las sirenas. Muchas sirenas. La calle se llenó de patrullas de policía estatal, camionetas del ejército y vehículos de la fiscalía. Héctor salió a ver qué pasaba. Sus vecinos también habían salido. Había un operativo en la colonia. Están buscando a alguien, le dijo don Pancho, el dueño de la tienda de abarrotes. Dicen que hay un jefe del cártel escondido por aquí. El operativo duró horas. Helicópteros sobrevolaban la zona, soldados revisaban casas. Para cuando terminó, habían arrestado a 3 hombres en una casa a 5 cuadras de la carnicería. Las noticias de esa noche identificaron a uno de los detenidos como un operador regional del CJNG responsable de las extorsiones en la zona. Héctor vio las imágenes en la televisión. Uno de los arrestados era el joven de cabeza rapada que había entrado a su carnicería semanas atrás. Sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque tal vez, solo tal vez, esto significaba un respiro. Tristeza porque sabía que no cambiaba nada. Arrestarían a 10 y llegarían 20 más. Era un ciclo interminable, una guerra que México llevaba peleando décadas sin vencer. Esa noche, Héctor tomó una decisión. Se sentó a la mesa con Rosa y le dijo: «Vamos a vender. No porque tenga miedo, sino porque estoy cansado. Cansado de vivir así, cansado de dormir con un ojo abierto, cansado de que mi pasado me persiga». Rosa lloró, pero eran lágrimas de alivio. «Nos vamos con nuestra hija. Puedo conseguir trabajo en cualquier parte. Tal vez ya no como carnicero, tal vez solo ayudando en algún mercado. Pero lejos de aquí, lejos de todo esto». 3 meses después, el Buen Corte tenía un nuevo dueño. Un hombre joven con familia que no conocía la historia del local, que no sabía sobre visitas de sicarios ni sobre tatuajes viejos. Héctor y Rosa se mudaron a Querétaro, a vivir en un pequeño departamento cerca de donde vivía su hija. Héctor consiguió trabajo medio tiempo en un supermercado, cortando carne en la sección de carnicería. Ya no era su propio jefe, pero tampoco tenía que preocuparse por extorsiones, amenazas o su pasado alcanzándolo. Era anónimo nuevamente, solo otro trabajador mayor en una ciudad que no conocía su historia. A veces, en las noches silenciosas, miraba su mano izquierda. El tatuaje seguía ahí, descolorido pero visible. Una marca permanente de quien había sido, de las decisiones que había tomado cuando era joven e invencible. Se preguntaba qué habría pasado si hubiera elegido un camino diferente desde el principio. Pero sabía que esos pensamientos eran inútiles. No podía cambiar el pasado. Lo único que podía hacer era tratar de vivir el presente de la mejor manera posible. Y eso significaba mantenerse alejado del mundo que casi lo destruye, el mundo que todavía devoraba a México pedazo por pedazo. Héctor había tenido suerte. Su tatuaje lo había salvado. Pero sabía que para cada historia como la suya, había cientos de comerciantes que no tenían esa suerte, que pagaban la cuota bajo amenaza, que veían sus negocios incendiados, que desaparecían sin dejar rastro. El CJNG y otros grupos como ellos seguían operando,
expandiéndose, sembrando terror en todo el país. El negocio de la extorsión les generaba millones de pesos cada mes. Carniceros, panaderos, transportistas, dueños de tiendas, todos vivían bajo la sombra del crimen organizado. Y el gobierno, a pesar de sus operativos y arrestos, no lograba detener la marea. Héctor pensaba en el joven de cabeza rapada que lo había amenazado. Seguramente ahora estaba en prisión, esperando juicio. Pero habría otro que tomaría su lugar. Y otro después de ese. El sistema se perpetuaba a sí mismo, alimentándose del miedo, la pobreza y la falta de oportunidades que empujaban a los jóvenes hacia el crimen. Una mañana, mientras cortaba carne en el supermercado de Querétaro, un cliente lo miró fijamente. Héctor sintió ese escalofrío familiar. El cliente se acercó y en voz baja le dijo: «Ese tatuaje, yo conozco ese tatuaje». Héctor se quedó inmóvil. Mi abuelo tenía uno igual. También trabajó para ellos, hace muchos años. Pero se salió a tiempo. El hombre sonrió con tristeza. Me alegra ver que usted también lo logró. No hubo amenaza, no hubo extorsión. Solo el reconocimiento silencioso entre dos hombres que entendían el peso de la historia. El cliente compró su carne y se fue. Héctor respiró profundo y siguió trabajando. Esa noche, en casa, Rosa le preguntó si estaba bien. «Estoy bien», respondió. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. No estaba huyendo. No estaba escondido. Simplemente estaba viviendo, con todas las cicatrices que eso implicaba, visibles e invisibles. El tatuaje en su mano izquierda nunca desaparecería. Era parte de él, como las memorias de todo lo que había vivido. Pero ya no lo definía. Ya no era el sicario joven que había sido. Era simplemente Héctor, un hombre mayor tratando de vivir sus últimos años en paz, lejos del mundo violento que había ayudado a crear décadas atrás. México seguía sangrando. Los carteles seguían peleando por territorio, por poder, por dinero. Pequeños comerciantes seguían pagando cuotas que no podían pagar, viviendo con miedo, cerrando negocios que habían construido con años de esfuerzo. La historia de Héctor era solo una entre miles, una pequeña victoria en medio de una guerra interminable que no parecía tener fin. Pero al menos él había sobrevivido. Su tatuaje lo había salvado cuando más lo necesitaba, pero fue su decisión de alejarse lo que realmente le dio una segunda oportunidad. No todos tenían esa opción. No todos podían simplemente vender y mudarse. Para muchos, la única elección era pagar o morir. Y mientras el CJNG y otros carteles continuaban expandiendo su imperio de violencia y extorsión por todo México, historias como la de Héctor se repetían en ciudades y pueblos de todo el país. Hombres y mujeres comunes atrapados en medio de una guerra que no pidieron, tratando de sobrevivir otro día más en un país donde la línea entre la vida y la muerte podía ser tan delgada como un tatuaje descolorido en una mano vieja.